Hace un poco más de 70 años surgió en Francia y hace un poco más de 60 años surge en México y ha dado grandes frutos. Me refiero al movimiento familiar cristiano. Para los esposos, para los hijos, los hermanos, los abuelos, ha sido la gran respuesta a la cristiandad, a nuestra fe en Jesucristo en la familia. Quédese con nosotros para presentarle al movimiento familiar cristiano. En efecto, queridos amigos, ese es el tema de hoy, el movimiento familiar cristiano. Para darle a conocer a usted en qué consiste, pues voy a tener aquí la presencia muy grata de un matrimonio. Ellos son los presidentes para la Arquidiócesis de Tlalnepantla del movimiento familiar cristiano. Pero también voy a comenzar este programa con Gerardo Villegas. Él es el director general de Famflix. Y es que, bueno, bienvenido, querido amigo. Gracias, amigo, muchas gracias. Bienvenido, Gerardo. Estaba yo viendo Famflix y empecé a ver unos como promocionales, ¿no? Como que próximo estreno y ya casi, nomás falta poquito, algo de la antorcha. Que no se apague la antorcha. Que no se apague. ¿Qué es esto de que no se apague? Yo, bueno, que no se apague, pero ¿qué es, no? Y por fin ya está allí. Ah, pues es el movimiento familiar cristiano. Lo vi, me prendí, me fascinó. Dije, esto lo tiene que saber la gente. Y por eso le dije a Gerardo Villegas, vente. Entonces, platícanos tú primero, ¿por qué en Famflix, el movimiento familiar cristiano, por qué que no se apague la antorcha o qué? Pues, amigo, muchas gracias. Bueno, en el afán de que en Famflix siempre tratamos de contar historias, testimonios de santidad, de edificación de la iglesia, tuvimos la gran bendición de ponernos en contacto con este movimiento que ha sido verdaderamente influyente, no solo en México, en todo el mundo, porque en Famflix nos dio mucha ilusión contar cómo nació, cómo se compone, cuál es su estructura y sobre todo cuáles son los, pues, algunos de muchos testimonios de este movimiento. Entonces, pues Famflix produce esta serie documental, Que no se apague la antorcha, y se llama Que no se apague la antorcha porque es una frase icónica que decía el fundador del movimiento, el padre Pedro Richards, decía, entre otras frases, que no se apague la antorcha, en una iniciativa de motivar a la membresía del movimiento. Y pues a nosotros nos cautivó, tanto como nos ha cautivado la historia, los testimonios, la estructura y todo el mismo movimiento familiar cristiano, y hoy está en Famflix. Bueno, pues que no se apague. Que no se apague. Así que entonces es producción propia de Famflix. Correcto. ¿Y en qué consiste la producción? Bueno, cuéntanos el detrás de cámaras, ¿o qué? Primero que nada, un grato contacto con la estructura del movimiento familiar cristiano, dándonos cuenta que es un movimiento bendecido, es un movimiento que tiene la mano de Dios puesta ahí. Han sido personas que han abierto no solo las puertas del movimiento, sino del corazón hacia nosotros como Famflix, que repito, con la iniciativa y la intención de contar estas historias, ¿no? Llegamos al momento de prender las cámaras, hicimos grabaciones en diferentes partes de la República Mexicana, porque aparecen entrevistas y testimonios de algunas personas. Tuvimos que ir a diferentes ciudades, diferentes estados. Y pues ahí nos tienes, con nuestra camarita en el hombro, con nuestras luces, con nuestro equipo, contando la historia del movimiento familiar cristiano. Y podría, de repente, alguna persona me dijo, bueno, pero es como muy institucional. Claro, es conocer un movimiento desde el fondo, desde el corazón, pero vieras los corazones, tantos corazones que ha tocado, el saber cómo Dios, a través, como este movimiento, muchos, pero particularmente con este movimiento, que estamos hablando de cientos de miles de personas en todo el mundo pertenecientes al movimiento familiar cristiano, cómo han reestructurado sus familias, cómo han fortalecido sus matrimonios, cómo han tenido encuentros fuertes con el Señor a través de este movimiento. Y pues obviamente eso es lo que quisimos contar. El documental se acrisola mucho en el testimonio de México, del movimiento familiar cristiano en México, aunque tenemos un episodio donde entrevistamos a quienes habrán sido en algún momento presidentes mundiales. Sí. Entonces podemos darnos cuenta también que bueno, pues los efectos
los efectos de Dios a través del movimiento familiar cristiano. En un momento está el cardenal Carlos Aguiarretes explicando también, hablando sobre el movimiento familiar cristiano. Sí, en el camino nos enteramos que los papás de don Carlos habían pertenecido al movimiento familiar cristiano. Pues con razón nos dieron tan buen hijo. ¿Verdad? De hecho, ellos fundaron, me parece, si no me equivoco, espero no está diciendo una cosa equivocada, fundaron el movimiento familiar cristiano en Nayarit. Ajá. Y entonces tuvimos la bendición de tener una charla con don Carlos Aguiar y no sabes qué profundidad, hermano. Nos abrió su corazón y nos comparte un testimonio en el que su papá, su padre, que estaba muy cercano a las cosas de Dios por gran influencia de su esposa, la mamá de don Carlos. Muere la señora y entonces le comparte el papá de don Carlos a don Carlos. Ahora ya me siento en gozo porque no solamente de saber que mi amada esposa está en la presencia de Dios, ahora mi contacto con Dios es directo, es profundo, es de tú. Y yo te quisiera describir el momento en el que estábamos platicando. De repente volteé a ver a todos y tanto él como todos los de la producción con los ojos llorando. Ah, sí. Él Ándale. y todos, tocando fibras. Hermoso, hermoso. ¿Cuántos capítulos son? Son 5 episodios. Que no se apague la antorcha. Que no se apague. Que no se apague, por favor. En 5 capítulos, la serie Que no se apague la antorcha, 5 capítulos. Pero vamos a entrar ahora al movimiento familiar cristiano. Quise comenzar con esto, ¿no? El interés que hubo en Fanflix para poner esto en la pantalla, porque en Fanflix podemos ver buena televisión, que es lo que tanta falta nos hace. Y esto es una muestra de ello, ¿no? Decimos, no hay programas para la familia. No, te va a dar un programa sobre la familia. Además. ¿Qué es el movimiento familiar cristiano? Vamos a ubicarlo en su tiempo, en su lugar, y luego regreso para platicar con el presidente del movimiento familiar cristiano en Tlalnepantla. El Movimiento Familiar Cristiano en México es una organización católica de laicos, asistidos por sacerdotes, que tiene personalidad propia en comunión y vinculación a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Su objetivo es promover los valores humanos y cristianos de la familia en la comunidad para que la familia sea formadora de personas, educadora en la fe, defensora de la vida y con el objetivo de comprometerse activamente en el desarrollo integral de la comunidad. Su carisma es la espiritualidad conyugal y familiar como camino de santificación y su misión consiste en brindar a los matrimonios, padres y madres responsables de familia, jóvenes y adolescentes, una evangelización integral que incluye formación pedagógica, dinámica, progresiva y sistemática en la promoción de los valores humanos y cristianos. Los grandes logros del movimiento familiar cristiano se alcanzan cuando se aprende a dialogar en la familia, pues se proporcionan medios e instrumentos para propiciar que toda familia sea una verdadera comunidad de personas, servidoras de la vida y promotoras del bien común en un lugar desde donde se busca la santidad. Ahora, para conocer más del movimiento familiar cristiano, recibo a Jorge Valdés. Él es presidente, junto con su esposa, ella es la presidenta del movimiento familiar cristiano para la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Jorgito, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, con mucho gusto. ¿Por qué el movimiento familiar cristiano está en la Arquidiócesis de Tlalnepantla? ¿Lo está en cada diócesis del país o particularmente en Tlalnepantla? ¿Por qué? No, bueno, definitivamente el movimiento es un movimiento mundial, nacional, y actualmente está en 81 diócesis en el país. Oh, y pues casi todas. Casi todas. Y nosotros, ¿Todas? Sí, así es, y nosotros estamos aquí pues colaborando con el equipo nacional en esta diócesis de Tlalnepantla, en la ¿Desde arquidiócesis. hace cuánto tiempo, Jorge? ¿Nosotros? ¿Sí? Nosotros de hace cerca de 20 años. 20 años ¿Y ya. cómo fue que tú y tu esposa Marisa se formaron en esas filas y luego se afiliaron? Y luego nos afiliamos aquí. Mira, mi esposa Marisa, desde tiempo atrás, ella pertenecía y sigue perteneciendo al movimiento de esposas cristianas, el movimiento de esposas cristianas. Entonces,
pues ella siempre estaba en contacto con movimientos, y en alguna ocasión nos invitaron a cenar a casa de un matrimonio que nosotros conocemos, y pues en esa ocasión pues nos comentaron lo que era el movimiento, nos hablaron un poquito más a detalle, y pues nos invitaron a pertenecer en el movimiento, y justo así fue como empezamos hace casi 20 años, ¿no? ¿Y qué ha sucedido en tu familia durante estos 20 años que tú le atribuyas al movimiento? Mira, definitivamente lo que hemos aprendido en el movimiento es a tener muy buena comunicación entre nosotros. ¿Entre los esposos o la familia? Entre los esposos y entre la familia. Finalmente, todo lo que hacemos, como funciona el ciclo básico de formación, hacemos reuniones quincenales donde tenemos un libro, leemos el capítulo, un capítulo que corresponde, y después lo compartimos con nuestra esposa, y después con la familia, y después vamos con el equipo donde nos reunimos, y de esa manera vamos enriqueciéndonos y vamos generando ese diálogo entre nosotros, primero como nosotros como matrimonio, y después con todo nuestro entorno, ¿no? Que es primeramente nuestra familia y después nuestro entorno aumentado. Entonces, de esa manera nosotros hemos crecido, tenemos un muy buen diálogo que es fundamental en el matrimonio, es fundamental en el matrimonio. Y es así como hemos compartido, y como hemos compartido también con otras personas esto que hemos aprendido, y todo finalmente de la mano de Dios, ¿no? O sea, la relación de los esposos, la relación esponsal, ¿se ha mejorado? Sí, definitivamente. Oye, ya en estos tiempos diríamos, se ha mantenido, ¿no? Para cómo están las cosas. Y la relación con los hijos, Jorge. También. ¿Qué será más difícil? ¿Qué será más difícil? Ajá. Porque mira, los hijos cuando son niños son un encanto, ¿no? Pero luego se hacen adolescentes. Y luego empiezan ahí con unas amistades extrañas. ¿Qué será más difícil? Dinos tú así con tu experiencia, mantener la relación bien con la esposa o con tus hijos. Fíjate, es una excelente pregunta. Yo creo que es más fácil con la esposa. Hoy por hoy con mi esposa la comunicación es mucho más fácil. Sí. Y la relación. Con los hijos tenemos muy buena comunicación, sí. Pero el mundo es amplio, el mundo hay demasiados mensajes que los llaman también. Y entonces en algunas ocasiones sí, pues tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? En comportamiento, en forma de ser, en seguir la palabra de Dios inclusive, ¿no? Y el MFC, así se le llama también, ¿no? MFC. ¿El Movimiento Familiar Cristiano te ha servido para la relación con tus hijos? Sí, claro, definitivamente. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí. Finalmente comentamos comentamos algunos temas en familia, de los que vemos en el mismo equipo, de los que vienen en el texto, de los que compartimos, pues compartimos temas y externamos nuestros puntos de vista, y ellos nos plantean los suyos, ¿no? Entonces, generamos una muy buena comunicación, ¿sí? No siempre estamos de acuerdo, pero regeneramos esa comunicación, y que finalmente hay que tener nosotros esa apertura para la forma en la que están viviendo nuestros hijos. Sí. Esto ya es comunicación, decir, no siempre estamos de acuerdo, pero nos comunicamos. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Porque estar todos de acuerdo, pues también como que ya va perdiendo el saborcito, ¿no? Claro. Mejor cuando alguien está en disensión, se pone más interesante. Sí. Voy a hacer una pausa, querido Jorge, querido público. Regreso para conversar ahora con Marisa. Ella es presidenta para la Arquidiócesis de Tlalnepantla del Movimiento Familiar Cristiano, esposa de Jorge. A ver ahora qué nos dice ella de él. Y también, pues, saber más, ¿no? ¿A qué va? Desde cómo surgió, cómo se fue gestando este movimiento, cómo se ha desarrollado, cómo llegó a México y hacia dónde va ahora que vemos que la familia está en crisis y que la iglesia está en crisis. Bueno, la iglesia estaba en crisis 2000 años. Vuelvo con esto y con más. Ahí está Fanflix
buena televisión y en cualquier momento, porque la ventaja de Fanflix es que usted ve lo que quiera ver en donde esté, cuando usted quiera, y luego le pone pausa y continúa otro día donde se quedó. Pues ya no hay que estar uno allí buscando la transmisión del programa tal día a tal hora. Es una de las grandes ventajas de Fanflix, pero lo mejor es que es 100% católico y familiar. Hoy estamos hablando acerca del movimiento familiar cristiano y ahora recibo a Marisa Nieto. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias. Esposa de Jorge. Exactamente. Presidenta del movimiento familiar cristiano en la arquidiócesis de Tlalnepantla. Amén. Amén. Sí. ¿Cómo surgió esto? ¿Se le ocurrió a un matrimonio o no? ¿Se le ocurrió a un sacerdote? Exactamente. ¿Qué pasó? Pues surge en Francia, hacían reuniones y de alguna manera se trasladan hacia Argentina, que es donde realmente ya se hace fuerte el movimiento, y después se viene a México, ¿sí? O sea, ya en México se funda en 1957-58, llegan a México y pues se hacen las reuniones de los matrimonios y el padre Richards es quien invita, ¿no? a que se trabaje con las familias, ¿no? El padre Richards es el fundador. El fundador. ¿Francés, argentino o mexicano? Él es irlandés. Ah, bueno. Bueno, de padres irlandeses. Ajá. ¿Nacido en Argentina? Nacido en Argentina. Y de Argentina. Sí, sus padres son irlandeses. Irlandeses, sí, la migración irlandesa. Pero entonces él nace en Argentina y él siempre se quedó allí o vino a México a fundar aquí. Estuvo en Argentina y de ahí, bueno, es que se juntaron entre Uruguay y nació en Uruguay y en Argentina y de ahí vino a México. Ajá. Y acá está, aquí se fundó, digamos, el movimiento familiar cristiano, que también hubo relación con otros movimientos internacionales. Entonces, pero el padre Richards es el que funda el movimiento. Oye, ¿cómo es que surge? Siempre que hay una necesidad, hay una solución, una búsqueda. ¿Surgió así, buscando, necesitando que la familia tuviese una vivencia cristiana en su desarrollo o cómo fue? ¿Qué lo inspiró? Pues el padre Richards lo que hacía era reunir a los matrimonios para, pues ahora sí que, porque está a favor de la familia, ¿no? Entonces reunía a los matrimonios para, pues ahora sí que convivir y tener esa comunicación, que es lo que, pues, hay que tener entre los movimientos, entre los matrimonios, perdón. A ver, yo quisiera saber algo más de el padre Richards, que venga aquí nuestra experta a ver qué nos dice. El movimiento familiar cristiano ha dado muchos frutos en las familias, en los esposos, en los hijos, en los abuelos y entre los hermanos. Ha dado frutos tan generosos que rápidamente se extendió por todo el mundo. Y esto gracias a la visión y tenacidad de un hombre iluminado por el Espíritu de Dios para emprender esta obra. Me refiero al fundador del movimiento familiar cristiano, el padre Pedro Richards, cuya biografía presento enseguida. El fundador del movimiento familiar cristiano, el padre Pedro Richards, nació el 31 de diciembre de 1911 en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, Argentina, y murió 93 años después, el 30 de octubre de 2004. Misionero de la congregación pasionista, fue un hombre de fe, espejo fiel del carisma del Cristo nupcial que el Espíritu Santo le inspiró y un gran visionario que creyó en la posibilidad del apostolado familiar, procurando recuperar y revalorizar algo tan sagrado como el matrimonio. Entre 1957 y 1960 fundó el movimiento familiar cristiano en Ecuador, Bolivia, México, Cuba, Panamá y Puerto Rico. Entre 1958 y 1963 participó en el Congreso Internacional de la Familia, organizado por la Unión Internacional de Organismos Familiares de París. Organizó las Jornadas Latinoamericanas de Pastoral Familiar de Montevideo, participó en los encuentros latinoamericanos del Movimiento de Montevideo, México y Río de Janeiro.
En 1960 fue convocado a Roma como consultor de la misión de apostolado de los laicos que preparaba el Concilio Ecuménico Vaticano II, al que asistió junto con los presidentes latinoamericanos del movimiento familiar cristiano, el matrimonio Álvarez y Casa. El testimonio de espiritualidad, la vida comunitaria y la acción entre las familias fueron los 3 elementos que caracterizaron su vida sacerdotal y misionera. 3 tareas dejó el padre Pedro Richard a las familias. 1. Rezar el rosario diariamente. 2. Que los obstáculos que encuentren sean piedras que como escalones les permitan ascender hacia Dios. Y 3. No dejar que se apague la antorcha del movimiento familiar cristiano. El fundador del movimiento familiar cristiano, el padre Pedro Richards. Qué bueno que ya regresaste, Jorgito, ya te extrañábamos. Marisa y tu servidor. ¿Sí lo extrañas, Marisa? Claro. Sí. Sí. Si yo pienso, quiero acercarme al movimiento familiar cristiano, ¿qué recibiré? Sí, mira, lo primero... ¿O quedaré? Sí, bueno, además, lo primero que se recibe es la hospitalidad que tiene el movimiento. ¿Sí? Entonces, finalmente, nosotros lo que hacemos es hacer reuniones en casa, ¿sí? Donde esas reuniones, como decía al principio, tenemos un libro, leemos el capítulo, nos reunimos a comentar sobre ese capítulo y además nos enriquecemos muchísimo de lo mismo que dice el capítulo, de lo que nosotros exponemos también como promotores o como participantes, pero también de lo que escuchamos de los demás. Realmente nos enriquecemos de las experiencias de todos. Normalmente creemos a veces que cuando tenemos algún problema, creemos que somos los únicos que lo tenemos. Y en el momento de estarlo compartiendo con otros matrimonios, nos damos cuenta que tienen el mismo tipo de problemas que nosotros. Y a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué libro es este, Marisa? Bueno, son 3 libros. El primero que llevamos, el primer nivel, es Creo en la Familia, que son temas cotidianos, ahora sí que de lo que vivimos en familia, ¿no? Y el primero se llama Creo en la Familia, y esos son los temas que compartimos como matrimonio. ¿Y estos libros los hizo el padre Richards? Pues estos libros sí, o sea, efectivamente son llevados y revisados por sacerdotes y o sea, están editados y digo, realmente es una buena edición y sí, pues ahora sí que son los temas que se ven desde el inicio, con matrimonios. Es la guía, es la manera de desarrollarse, de vivir en el movimiento familiar cristiano, con estos manuales. Sí, es correcto y además se hicieron los primeros manuales, vamos a ver los libros de cada uno. El ciclo básico se compone de tres niveles y cada uno se cursa en un año. ¿Sí? Vamos a llamar a cursarlo, pero finalmente es llegar y compartir y dialogar, ¿no? Y estos libros originalmente eran panfletos pequeños, ¿sí? Folletos, que después se fueron enriqueciendo y hoy por hoy se actualizan cada 6 años se actualizan, precisamente para tener la información lo más actualizada, valga la redundancia, con lo que se está viviendo en cada momento, ¿no? Sí. Entonces, esto se va actualizando, ¿no? No es que se haya quedado en los años 50, sino que se toma todo lo que se va modernizando la civilización, la actualidad, la iglesia, y todo eso se va plasmando en estos libros, ¿no? Y entonces las reuniones se van turnando de casas el grupo de la diócesis. Sí, se van formando grupos, ¿no? De familia, o sea, digamos, 6 familias se reúnen, existe un coordinador y se van rotando las casas y después se hace un convivio, ¿no? Se ve el tema, se platica. Al que le toque hacer la cena. Sí, Exacto. O sea, ese es el que le anfitrión. toca, exactamente, es el anfitrión. Hoy por hoy, en el tema por lo de la pandemia, pues no se ha podido hacer en casas, entonces se hace en la parroquia o en línea. Eso es a lo que de alguna forma Movimiento no paró. ¿Cada cuándo es la reunión?
Cada 15 días. Cada 15 días. Sí, En cada viernes 15 o días. sábado, supongo. Sí, depende del grupo, se organiza de qué es el día que les acomoda más y entonces se coordinan y ya se hace la reunión quincenal. ¿Cómo poder saber más del movimiento, Jorge? ¿Cómo tener información? ¿Dónde? Sí, tenemos la página de internet, la del movimiento, es MFC, tú te la sabes México MFC, esa es la página web, y en Facebook también tenemos MFC Nacional, es que existe como MFC Nacional y cada diócesis tiene su propia página de Facebook. Ya sé, más fácil buscar Movimiento Familiar Cristiano México. México o Nacional. Sí. Marisa, muchas gracias. Muchas Jorge, gracias. Mil gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Se antoja mucho, ¿eh? Al menos ya no está uno solo, o sea, no hay hombre sin hombre. Dios nos creó para estar juntos, unidos, comunicados y a veces uno se enfrenta a tantas vicisitudes en la familia o la familia se enfrenta a tantos problemas y afrontarlos solos no es lo mismo que afrontarlos con un grupo de familias que también saben de estos temas. Hago una pausa, regreso con más del Movimiento Familiar Cristiano. Continuamos, queridos amigos, en más de este programa en el que estamos presentándole a usted el Movimiento Familiar Cristiano. De veras, como le dije hace un momento, no es lo mismo estar como uno solo y luego siendo esposo, siendo padre de familia o madre de familia en una sociedad que está siendo tan agresiva hacia la familia. Sigamos conversando de este tema, nuevamente con Gerardo. Qué bueno que ya regresaste, Gerardo. A ver, ¿cuándo te traes tu guitarra o tu teclado? Órale, nos echamos una bohemia aquí. ¿A qué le das más, al teclado o a la guitarra? No, al teclado, al piano. Al piano, es lo mío. Es lo tuyo. Es lo mío, sí, hermano. Oye, tienes muy buenos videos musicales ahí en Fanflix, ¿eh? No, hombre, bueno, pues se hace lo que se puede, dicen por ahí. Sí, ¿tú crees que será esto así como el gran beneficio, al menos decir, no estoy solo? ¿Hay otros como yo que tienen familia? Sí, no, totalmente. Yo te quiero decir que hace ratito escuchaba que decían que se antoja. ¿Sabes qué se antoja? Se antoja, ahora que he conocido tantos testimonios con esto de la producción del documental, claro que se antoja. Decían hace ratito también que la familia está en crisis. Y ante la crisis, pues por supuesto que necesitamos, la crisis a veces es como ir por el desierto y tener sed y estar atormentado por el sol y de repente te encuentras un oasis. Y entonces el oasis te va a dar, te va a saciar la sed, te va a saciar el calor, te va a mitigar la falta de paz. Pues así es el movimiento familiar cristiano, claro, como muchos otros movimientos. Pero ahora que estamos hablando de este, es por lo que se antoja estar en el movimiento familiar cristiano, porque encuentras paz, respuestas, fraternidad, y es una familia, así lo he sentido ahora que hemos estado produciendo esto. Es una familia profundamente unida en el nombre de Jesús. ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas o conociste, del padre Canché? ¿No te suena? No. No. Ok, era un sacerdote que hacía esto, lo buscaban mucho los grupos de matrimonios y entonces él organizaba reuniones en las casas, así tal cual, ¿no? Se los iba rotando y les iba presentando él diversos temas, que del Evangelio, que del Antiguo Testamento, los Salmos, etcétera, y él provocaba esta convivencia en las familias, o sea, que sí hay una necesidad y sí hay una respuesta. Ahora, hermano, te voy a decir una cosa, yo lo he dicho incluso a los presidentes nacionales, y lo digo con mucho respeto. El movimiento familiar cristiano no descubrió el hilo negro, pero tiene una estructura tan sólida y tan fuerte que entonces todo esto que es de las reuniones en casas, con esa fraternidad, bueno, hasta la cenita que de repente comentaste, sumado con toda la estructura que tiene el movimiento, que es impresionante, es profesional, entonces hacen que ser parte del movimiento familiar cristiano
o por lo menos eso es lo que yo percibí al estar produciendo este proyecto. Entonces es un caminar hacia tu crecimiento espiritual y tu encuentro con Cristo, de la mano de Cristo y de la mano de tu familia, ordenado. ¿Sí me explico? Con orden, con cada paso cuidado a través, pues, no solo de las pláticas y las reuniones y de los libros, sino de la fraternidad, del testimonio, de la experiencia. Digo, por eso es un movimiento internacional, por eso es un movimiento de 70 años de antigüedad, por eso es uno de los movimientos más grandes, por lo menos de aquí de la República Mexicana, por su estructura, por su fortaleza, por su organización, y por supuesto todo eso permea en las reuniones, en los testimonios y en las familias. Dices que no inventó el hilo, no descubrió el hilo negro. Mira, cuando hay reuniones en familia, sea el domingo, la comida, el cumpleaños de alguien, el día del padre, el día de la madre, etcétera, ahí está toda la familia reunida. Los chamacos pegados a su chateando y eso. Y los grandes platicando o de ya sabes quién, ¿no? O de Luis Miguel, o del fútbol, o de la nueva telenovela. Y como que no hay un tema de conversación. Sí, sí. Y está toda la familia reunida. Sí, exacto. Podrían hablar de la abuelita que está allí, podrían hablar de cómo ser papá, cómo ser hijo. No, como que no saben de qué hablar. Y este hilo negro es, hablemos de Cristo en la familia. Sí, claro. ¡Wow! Como dijiste, hay un oasis. Exacto, un oasis que sacia la sed. Aquí hay un orden. Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho al respecto de este tipo de movimientos, particularmente el movimiento familiar cristiano. Cuando hay una reunión, lo voy a llamar así, cuando hay una reunión, hay tema de conversación. Sí. Y hay un centro. Entonces, como hay un orden desde el principio, comienza la transformación y comienza a permear la gracia y la bendición con orden y con poder. Por eso hay tantos testimonios, por eso hay tanto poder en este movimiento. Por eso Fanflix se le antojó contar esta historia. Reunamos a la familia, pero les damos un tema de conversación. Y que transforma, y que junta, y que muchas cosas. Y que hace reflexionar. Correcto. Y que transforma. Que Sí, transforma, ¿no? Vamos acercándonos ya al final de este programa. Mira, Gerardo, muy importante se me hace también ver que, oye, a veces dentro de la propia familia no hay comunicación. Correcto. Y de pronto encontrarte con varias familias que se están comunicando, que no también te permite esto aprender a hacerlo. Empatía. ¿Sí? Sí, completamente. Yo creo que este tipo de convivencias permiten poner en la mesa pues, testimonios familiares y si no de manera explícita, comienzas a aprender de lo que las otras familias están compartiendo y dices, bueno, es que eso me pasa a mí y yo no sabía cómo tomar al toro por los cuernos. Y quizá no lo dicen por lo que quieras, ¿no? Pena, respeto, lo que quieras, pero encuentra respuestas, opciones para asumir ese toro que hay que agarrar por los cuernos. Por eso es tan poderosa la conversión y la transformación que puedes ver en este tipo de testimonios. Y con gente buena y confiable, no porque, tenemos que hacer una cena porque invité a mi jefe a cenar, qué pesado, ¿no? No, de ninguna manera, no es mi caso. Oye, ya que estás aquí, ¿qué traes de nuevo en Fanflix? ¿Qué proyectos traes? Muchos, estoy muy emocionado porque estamos haciendo muchas cosas, estamos produciendo muchas cosas. Estoy muy contento porque, lo tengo que decir y lo tiene que saber el mundo entero, estamos muy contentos de tener tus contenidos, Roberto. Yo quiero decirles a todos ustedes que... No sé por qué, pero me da gusto. No sé por qué. Yo les tengo que decir a ustedes que para Fanflix ha sido una gran bendición y verdaderamente es la gracia de Dios manifestada en esta plataforma. Todos los proyectos, todos los contenidos, los documentales que tenemos, las conferencias, hemos tenido mucho éxito con estos talleres y concursos que producimos. Cursos, talleres, conferencias, sí, series documentales, algunas películas, muchas vidas de santos.
muchas vidas de santos. Y rápidas, ¿no? Sí, es que está padre, porque entonces tú te sientas y tenemos la bendición de estar con Marisa Ufarri. Lo hace bien esa chamaca. Sí, quién sabe quién será. Te picas, ¿no? Porque ves un santo y dices, no, pues ahora quiero ver otro. Claro. Ay, eso mira, está los padre. papás de Santa Teresita. Sí, y tus conferencias, tus programas, la verdad han sido una bendición. He recibido, Roberto, muchas llamadas de personas cercanas, pero también en el Centro de Atención a Clientes hemos recibido muchos mensajes agradeciendo, compartiendo testimonios. En las redes sociales la gente se desborda porque per se Fanflix es una respuesta a la necesidad de la sociedad de tener una opción con contenidos sanos y seguros. Ay, sí, por fin, bendito sea Dios. Televisión buena y sana. Sí, y que te edifica y que te forma y que te acerca a Dios y a los valores. ¿Qué traes adelante, querido Gerardo? Vamos a producir ¿Qué viene varias de cosas. nuevo? Bueno, número uno, lo primero que tengo que decir es que en Fanflix todo el tiempo estamos estrenando cosas. Ajá. Producciones tanto propias como de personas que con su generosidad, por ejemplo, como es tu caso, han creído que Fanflix es una opción para que fuera una ventana paralela o adicional para poder mostrar todos los contenidos. Estamos produciendo más documentales. Próximamente vamos a estrenar, espero en Dios que el mes de septiembre, una serie documental, una serie documental, donde vamos a mostrar testimonios de personas que han transformado su vida gracias a la oración. Ah, ajá. Te lo voy a venir a platicar ya en su momento. ¿Será para septiembre, octubre? Septiembre, octubre vamos No, a pues estrenar. ya, ¿no? ¿En un mes? Sí, ¿Un mes? es correcto. Estamos ya en la producción. Personas que han transformado su vida gracias al poder del rezo del Santo Rosario. ¿Te puedo sugerir etcétera. un tema? ¿Ok? Que urge, ¿Sí? drogadicción. O sea, lo mismo, se me ocurrió lo que decías, pero chavos que han salido. Órale. O sea, Órale. que han logrado dejar esa maldita adicción al alcohol o a cualquier otra. ¿Cómo ves? Hagámoslo. No, hagámoslo. Pero que hagámoslo. se han agarrado, o mamás, ¿no? Que encomendaron a sus hijos en la oración y que lo sacaron. Es que Fanflix es como Disneylandia. O sea, pues porque todos los temas que nosotros creemos que en la sociedad hace falta hablar de ellos, nos emociona porque podemos hacerlo. Sí. Entonces hoy me dices de esto y al ratito se te puede ocurrir otra cosa y ¿qué crees? La buena noticia es que lo vamos a hacer. Por eso vive Fanflix. Para hablar de todo lo que a la sociedad le hace falta para crecer. Es lo que necesita. ¿Sabes qué otra cosa se me ocurre? Échale no, pero ya todo. ya no hay tiempo. No puede ser. Nos dejas picar. www. Fanflix.mx, www.fanflix.mx. Suscríbanse con el código Ver y Creer. Suscríbanse con el código Ver y Creer para que además de un precio especial, nos unamos todos en esta comunidad y pues disfruten de todos los contenidos. Tú te puedes suscribir allí en ese sitio de internet. Correcto. Y si pones un código, obtienes un descuento. Es correcto. Ok. Y el código es Ver y Creer. Ver y Creer. Y es www. .fanflix.mx. Yo no sé qué espera quien no está todavía recibiendo el beneficio de Fanflix. Querido Gerardo, Gracias. gracias. Al Dios contrario. bendiga todo esto que tú haces. Vente más seguido, ¿no? Órale. Y así Echar la como bohemia, ¿qué vinieron dices? hoy Jorge y Marisa, a ver si traes algunos otros de los programas y contenidos que tienes. Órale. Me Gracias, parece bien. Gerardo. Gracias, hermano. Y gracias a usted por el favor de su atención. Un gusto poder haberle servido. Espero que el movimiento familiar cristiano pueda ser la respuesta a una búsqueda que tiene usted, posiblemente o seguramente. Usted tiene familia, muchas personas también. Usted tiene tristezas y se siente en crisis, muchas familias también, pero Cristo tiene una respuesta para todos y el movimiento familiar cristiano se la entrega. Muchas gracias, les saludo con afecto. Le deseo buena semana y como siempre, oiga, Dios le guarde. Gracias.